Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Los Ángeles de Classic. Ya estamos puestísimos hoy para este nuevo capítulo que dicen que la ignorancia es felicidad, muchachas. Y hoy se va a aplicar con el tema que les traemos sobre esas canciones que escuchamos muy alegres, que son muy pegajosas, que nos gustan, las seguimos escuchando, pero la letra o el significado de la composición no siempre es tan bonita o tan alegre. Es correcto. De pronto andamos baile y baile y no tienes ni idea, pero mira, la tonada llega a posicionarlas en los primeros lugares. Sí. Así es, luego la escuchas, ya la letra y dices, no manches que decía esto. Entonces, bueno, vamos a platicar algunas de esas canciones que suenan alegres, pero cuya letra no necesariamente es lo más alegre o lo más positivo. Muy bien, pues y vamos a arrancar de una vez. Empezamos con Green Day y con una canción que ha sido muy utilizada en las graduaciones. De hecho, Rolling Stone la clasificó como una de las canciones del top 20 de canciones más utilizadas en graduación, junto con la Vitamin C, ¿te acuerdas? La de Friends Forever. Hay varias ahí que son de graduación y bueno, esta se incluyó ya simplemente por el hecho de que se ha estado utilizando tanto. Y bueno, la canción de hecho surgió en el 93, la compuso Billie Joe Armstrong de Green Day y la querían incluir de hecho para la producción Dookie. Es nada más que pues sentían que no había lugar donde acomodarla, ¿no? Como que pues traían esta corriente muy punk, que pues realmente es el estilo de Green Day. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Aquí en Dookie no queda. Entonces esperaron al quinto álbum, a Nimrod del 97, y entonces ya la lanzaron finalmente. Y pues ya más o menos ahí encontró su lugar, pero bueno, fue un éxito rotundo esa canción. Billie Joe Armstrong se inspiró él para componer este tema cuando una de sus exnovias se fue a vivir a Ecuador. Entonces como que cuando se estaba ella yendo, él sentía como que todas estas cosas así como despecho, el corazón roto, la tristeza de que bueno, todo esto que tuvimos, entonces ¿qué? Y de hecho el título de la canción, ya ven que a veces equivocadamente la reconocemos como Time of Your Life, pero el título oficial es Good Riddance. Y Good Riddance es una frase en inglés que significa como que qué bueno que ya me libré de esto, ¿no? Es como decir, por fin, qué bueno que ya me libré. Entonces realmente lo que él está diciendo en esta canción... ALB. Algo así. Más o menos, yo creo. Puede ser. Ya digan, ustedes digan acá abajo. Pero sí es como un alivio también. No tanto como una mentada, sino más como una parte de que, o sea, qué alivio, good riddance, de que ya te libraste de esa situación, de esa persona. Como tú te lo pierdes, yo me lo ahorro. Algo así. Entonces, como que a pesar de que la letra se puede interpretar de diferentes maneras, la intención de Billie Joe era realmente decirle como que, bueno, pues qué padre estos recuerdos que tuvimos, pero pues ya no los vamos a tener porque pues tú te fuiste, tú me abandonaste, cortamos y demás. Entonces, esta parte donde realmente no es con cariño ni es literal, o sea, no es como que, ay, qué padre todos los recuerdos que tuvimos y todas nuestras fotografías. No como la parte romántica, juntos. ¿no? Exacto. Sino como la parte medio despechada. Así es, esa parte como molesta a él de despecho y pues ha sido retomada para las graduaciones. De hecho, la serie Seinfeld, allá en 1998, para su final de serie, su 9ª temporada, el penúltimo capítulo lo dedicaron a hacer un montaje como de bloopers y de detrás de cámaras. Entonces, ahí yo creo que fue la primera vez en la que se implementó de manera así masiva en la cultura popular, donde realmente el enfoque no es algo como lo que Billie Joe tenía la intención de que fuera. Y entonces ya ves el montaje de todos los personajes despidiéndose y demás. Luego también la escuchamos en Wolverine y Deadpool. Hay un montaje también al final. Y bueno, son diferentes apariciones que tiene la cultura popular y bueno, gracias a eso sí también a que ha sido utilizado en graduaciones y esta cuestión de pues la nostalgia y el ver atrás y todo eso realmente es lo que hace que esta canción pues sea como sinónimo ahora de nostalgia y de ver hacia atrás. Hay una parte ahí que tiene, bueno, obviamente tiene la guitarra y hay una parte donde hay un arreglo de cuerdas. Para ese arreglo de cuerdas, el productor Rob Cavallo, se llama, él le pidió a los chicos, los de Green Day, que se fueran a jugar futbolito así de mesa, de que saben que vayan allá, y entonces en media hora, 45 minutos, armaron el arreglo de cuerdas, lo grabaron, o sea, estos chavos ni siquiera no estuvieron involucrados en hacer exacto, o sea, ni en hacer el arreglo, ni en darles la bendición, nada, sino que simplemente el productor dijo, o sea, aquí en este puente queda bien un arreglo de cuerdas,
denme chance de grabarlo, y ya fue como realmente se hizo este súper clásico ya de los 90s. Me encanta, es de mis favoritas, pero sí, qué triste, porque al final de cuentas, pues es una rola de despecho y de desamor. Sí. Y la verdad es que es todo un clásico, como hemos mencionado, que se sigue escuchando y que es de esas canciones que sin lugar a dudas tienen ese ritmo pegajoso, pero una letra diferente de como normalmente la venimos percibiendo, ¿no? Y justo como esa melancolía, ¿no? De despedirte de alguien bonito y cuánta cosa ahí es de, no te estás despidiendo bonito. Sí, exacto, no era la intención de él que fuera algo positivo, sino era más como que te vaya bien, pero con cizaña, ¿no? Una Sí, LB. Sí, algo así, pero no tanto así. No tan grosero, pero sí. Pero pudiera aplicar también. Otro clásico también de 1983 es el de Nina, 99 Luftballons, que originalmente se hizo en idioma alemán, después ya se tradujo al inglés y que incluso Parchís tuvo una versión en español, pero esa versión en español obviamente no cuadra tanto con la letra como se vino originalmente en el idioma alemán, que de hecho llegó a Estados Unidos. No se tenía pensado que llegara a Estados Unidos, pero como siempre, los locutores, los DJs, ¿verdad? Gracias de nada. Tuvo uno la fortuna de encontrarse ese material, traerlo de Alemania a Estados Unidos, lo empezó a poner al aire, funcionó bastante bien y después ya obviamente hicieron la versión en inglés. Dijeron, bueno, ándale, vamos a darle en el idioma en inglés para que ya todo quede aclarado, ¿no? Entonces hicieron esta canción que la hizo Carlo, que es el guitarrista de Nina, porque estuvo en un concierto de los Rolling Stones allá en Berlín, en la parte occidental, y bueno, dentro del show y la producción lanzaron unos globos rojos y pues Carlo, entre esos como pensamientos intrusivos, ¿no? Empezó de que imagínate que esos globos cruzaran el muro de Berlín, porque recordaremos, en esa época, en los 80s, todavía estaba el muro de Berlín, estaba la separación de Berlín, la occidental y la oriental, entonces dicen, imagínate que estos globos cruzaran el muro y llegaran al otro lado y del otro lado pensaran, porque la imagen que a él le generaba, porque era el atardecer, se veían los globos rojos, estaban volando y demás, decía, me imaginaba en ese momento, dice Carlos, me imaginaba como que era una nave espacial. O sea, pero imagínate, dice, que brincaran el muro y lo detectaran del otro lado, lo vieran así como algo, un ataque y se desatara aquí por la guerra nuclear, ¿no? Entonces, imagínate. Y a partir de ahí fue que empezó a crear esta canción que precisamente parte de la letra menciona algo así, o sea, donde empieza toda la histeria porque no reconocen estos objetos voladores rojos que están por ahí en esa parte de Berlín. Imagínate que empiezan a hacer todo este ataque. Entonces, a partir de ahí es que hacen esta letra y si tú lo escuchas es una letra bastante pegajosa, es una letra que bailas, cantas y demás, pero la letra pues obviamente nos indica otra cosa, ¿no? Que de hecho también esta canción la han usado en series, en videojuegos y demás. Uno de ellos es el de Grand Theft Auto, que en una de las versiones que tiene este videojuego salen los globos rojos y el personaje principal puede, digamos, explotar estos globos, o sea, tronarlos y tener como puntos para poder tener más herramientas para seguir jugando, ¿no? Entonces, pero pues era así como que un guiño a esta canción. Letra. Exacto. Entonces, pues es un clásico de clásicos que, una disculpita por adelantado, porque sabemos que algunas personas a lo mejor no tienen ese significado de algunas de las canciones y son canciones que nos gustan muchísimo, me incluyo, pero ya luego cuando ves el significado dices, la sigo disfrutando, pero ya no tanto. Oye, y que pegó más en Estados Unidos, a pesar de que lanzaron la versión en inglés, pegó más la alemana. Sí, o sea, increíble, que a pesar de que se hizo la adaptación para que ellos la entendieran, como que simplemente la rima de lo que era la canción les gustaba. De hecho, o sea, en alemán es Luftballons y en la versión en inglés es Red Balloons, que realmente en la letra en alemán en ningún momento dice Red Balloons. Entonces, dicen, algunos la aplicaron mencionando, pues obviamente el color rojo por la cuestión política y demás, y otros dicen simplemente fue por la rima de la letra porque se escuchaba medio parecido el Luftballons y el Red Balloons. Entonces, pues ahí está como ese intriguito un poco de por qué le pusieron el Red Balloons, pero efectivamente, o sea, ha funcionado en Estados Unidos más la
la versión original alemana que la versión en inglés. Que incluso también a nosotros, bueno, a mí me pasa mucho que me la pidan más en alemán que en inglés, aquí en Classic, entonces, pues sí. Deberíamos sí incluir la versión de Parchís. Para hacer un versus de cover contra el original, pero claro, por supuesto. me parece. Luego también en episodios aquí más adelante retomamos las canciones que han hecho en español. Sí, Hacemos una segunda sí, parte esa y, Y la de hecho, incluimos. revisando la letra que hicieron de Parchís, no tiene nada que ver con la versión, pero como ya habíamos comentado en otros capítulos anteriores con los covers, no siempre se respetaba, ¿no? Claro, lo de la la letra letra. original, usaban más el fondo de la música que propiamente la letra. Totalmente. Oye, pues yo me voy a adelantar a los años de los 80, me voy a ir ya hasta los 2000 y esta canción es del 2010 y creo que es una que es el ejemplo perfecto, una canción que es el ejemplo perfecto de la música alegre, porque incluso así lo mencionan en entrevistas, es la canción de Pump Up Kicks de Foster the People. Y el vocalista Mark Foster fue el que hizo esta canción y su intención era precisamente esa, o sea, que la letra fuera obscura, turbia y fuerte, vaya, porque él lo que quería dar al final de cuentas es un mensaje sobre la salud mental, pero poniéndole una tonada musical muy alegre, muy pegajosa y demás. Y es que esta canción pues básicamente narra o habla desde la perspectiva de un chavito de alguna escuela, puede entenderse a lo mejor como secundaria, preparatoria o algo así, que es una persona solitaria que está con muchísimo odio y con mucho rencor y que lo que está planeando, lo que pasa por su mente, pues es literal desvivir a sus compañeros porque pues los ve con bastante coraje, ¿no? Una de las frases literal dice, all the other kids with the pump up kicks, you better run, around my gun. O sea, todos los demás chicos con sus tenis bonitos deberían correr y correr más rápido que mi arma. O sea, tal cual, es literal, es fuerte. Incluso en Estados Unidos, después de varios tiroteos, sabemos que en Estados Unidos hay bastantes, es muy recurrente esta pues, lamentable situación. Después de varios tiroteos, como que la vetaron en ciertas estaciones de radio y dijeron, no la vamos a pasar. Sin embargo, Mark Foster siempre ha dicho eso, que su intención no es como glorificar la violencia, sino dar un mensaje de que pongan atención, porque pues sí, precisamente este tipo de personas que realizan este tipo de atentados, pues a veces están como la canción, bajo una apariencia alegre, solitaria, pero, ¿sabes? Entonces, Sí. pues eso es lo que los chicos de Foster the People al final de cuentas siempre han querido. Y de hecho llegó al top 3 en el Billboard 100 y, o sea, sí es una de las tonadita canciones muy pegajosa. muy, 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 o sea, y es de las mejores canciones, o sea, te digo, sí estuvo en las listas de popularidad y demás, creo que también ganó premios, Grammys y demás, pero pues sí, no es una letra que digas qué bonita, qué bruto, qué bárbaro, pues no, porque al final de cuentas literal está hablando de alguien que va a perpetuar un tiroteo en una escuela y que es algo que pasa muy, muy frecuentemente en Estados Unidos y pues, ¿qué dices? O sea, hace referencia de hecho a los tenis Reebok, esta canción, sí es cierto, ¿verdad? Hace referencia a los tenis Reebok, y pues sí, de estos de ver a lo mejor a los chavos que son populares, que luego eso es lo que pasa en las escuelas, lamentablemente, que son los que de pronto les hacen bullying a los más serios, a los más introvertidos. ¿Y qué pasa? Pues generan este tipo de odio y de rencor. Y allá teniendo el acceso también tan fácil a las armas, pues obviamente es algo que pasa frecuentemente. Y la canción en sí, como lo dice Mark Foster, quería dar un mensaje para que pusieran atención en ese tipo de personas que de pronto son muy solitarias, que de pronto están muy rencorosos o muy enojados con los demás y no glorificar la violencia. Pero pues sí, los vetaron temporalmente, tampoco tanto, pero sí temporalmente y en ciertas estaciones dijeron no la vamos a pasar después de que acaba de pasar este tiroteo y
con justa razón, digo, si acaba de pasar un tiroteo, yo creo que sí es correcto a lo mejor. Y es no que en el ponerla, caso ¿no? de Foster the People, o sea, no es obviamente One Hit Wonder, porque sí tiene más canciones muy buenas, que no tienen obviamente la misma temática, pero ha sido como lo más conocido, ¿no? Sí. De Foster the People. Te digo, sí tiene más canciones, yo he escuchado muchas otras canciones de Foster the People, muy buenas también, Sí. pero siento que esa es como la más escuchada. Esa fue la que pues. les pegó. De hecho, está Pat Benatar, la canción Hit Me With Your Best Ajá. Shot, precisamente a raíz de que ha habido más tiroteos en los últimos años en Estados Unidos, decidió ya no interpretarla en concierto, ¿no? Claro. Digo, de pronto es la sensibilidad. Y de pronto también, pues, finalmente la música es una obra de arte. Entonces, digo, qué bien que a través de la música están manifestando esta problemática Claro. social que tiene Estados Unidos y que salga a través de la canción. Quizá el mensaje no llegó Como se esperaba, Se ¿no? esperaba, ajá. Sí, porque finalmente mucha gente la canta y no sabe lo que está diciendo y pues realmente las cosas no han cambiado, pero pues es como todo en el arte, es una manifestación del artista, lo Sí. que pues sus deseos. Y es que es demasiado, o sea, dime si no has ido silbando en tu carro Claro, sí. y moviendo la cabeza y con... Sí, sí. O sea, te mueves porque Sí. te mueves y traes una sonrisa en la cara. O sea, la música de esa canción te pone de buenas, sí o sí, y de pronto pues Aclarando, la letra... la música, muchachos. Ajá, la música, aclarando. Te pone feliz, o sea, Sí. es de esas canciones que yo creo que generan Tiene un beat ahí un beat como... que te genera serotonina, dopamina, no sé, pero de pronto ya le pones atención a la letra y decir, híjole, córrele, que no te vaya a alcanzar Sí, las no, balas y de mí. incluso ha habido ocasiones donde hay gente que la trae a todo volumen en su carro y pasas tú a un lado y es como que, oiga, sí sabe, sí sabe, ¿verdad? La letra. Sí capichi o no capichi. Totalmente. Pero sí, es una buena música, letra a lo mejor con... Fuerte. Fuerte, y como dices, o sea, a lo mejor ellos no era su intención, obviamente, generar ese favoritismo por algo Negativo. algo negativo, pero a final de cuentas es como lo interpretamos, ¿no? Es como, siento yo de pronto como los mensajes de texto, ¿no? Le das la interpretación que tú quieres, aunque quien lo está enviando no lo esté haciendo de mala manera, ¿no? Entonces creo que es algo parecido, o sea, su intención no era mala, pero pues obviamente la recepción con la gente es diferente. Y en un tema tan sensible como es ese. Sí. Ahora nos vamos a ir con una canción de los 90s que también su compositor le gusta, de hecho, hacer esto de traerte una melodía feliz o alegre y ponerle una letra medio triste. Bueno, al menos eso ha dicho Sting con sus propias palabras y nos referimos a la canción All This Time de 1991 de la producción The Soul Cages. Esta producción es de las producciones más difíciles para él, en su momento fue de lo más difícil para hacer, porque acababa de fallecer su papá en 1987, Ernest Sumner, y pues él había tenido, como en muchas ocasiones, pues una relación difícil con su papá, ¿no? Una relación quizá no muy cercana, entonces fallece y pues obviamente pues te quedas con toda la culpa del que hubiera pasado, esa conexión que faltó con el papá. El papá había querido ser marinero y entonces por eso de pronto en la canción se escuchan varios temas que tienen que ver, digo, la letra en particular, tiene que ver con esta cuestión del mar, del río que fluye, entre otras cosas, ¿no? Por eso es como una interpretación por esta parte cercana de que su papá era marinero, pero inicialmente él estaba súper bloqueado, o sea, tenía un bloqueo mental, también, o sea, creatividad, él estaba paralizado emocionalmente, decía que no lloraba, o sea, que él no podía sentir nada realmente, o sea, él se sentía muy, muy triste y muy perdido en esto. Ya finalmente lo que decidió hacer fue, dijo, bueno, me tengo que poner a trabajar, no tengo que darle cabida a estos sentimientos y entonces la manera en la que lo hizo fue tratar de recordar su primer recuerdo, que era un barco, porque él vivía al lado de un astillero allá en Inglaterra, entonces como que tenía mucha asociación también con los barcos y que de ahí, o sea, pensó en el barco, en su primer recuerdo y empezaron a fluir los recuerdos y las letras y todo, entonces así fue como compuso toda esta producción de Soul Cages y en particular, bueno, vemos este tema de All This Time, esta cuestión de pues que la vida se va, la vida pasa, que es el mensaje. Hace varias metáforas ahí con respecto, por ejemplo, al río, ¿no? Que el río fluye y que el río llega al mar y esta cuestión de que la naturaleza pues siempre va a estar ahí y nosotros realmente no, o sea, el humano es la cuestión temporal y la naturaleza es aquello que siempre permanece
y el río que va fluyendo. Entonces, todas estas metáforas, tanto también a veces se pueden ver desde la perspectiva religiosa o simplemente de lo que es la vida, que las cosas pues no permanecen y fluyen, pero el río va a fluir constantemente siempre, estemos o no estemos nosotros ahí. Claro. Y fue finalmente esta parte que ya logró componer él. Él, de hecho, para escribir la letra, se fue a Normandía, allá al norte de Francia, donde, de hecho, quiso específicamente quedarse en la misma habitación que el novelista Marcel Proust, que es un novelista francés. Se quiso quedar en la misma habitación y como que quizá empaparse un poquito de esa De la parte esencia, ¿no? mística, Del lugar, Ajá. de lo que había dejado él ahí. Entonces, pues eso fue parte de lo que él hizo para ya finalmente darle cabida a, pues a todas las emociones y todo lo que había estado guardando, porque también realmente él en su momento dice, o sea, como que sentía que la alegría se le había esfumado, o sea, como que simplemente se había ido y no había manera de procesarlo, o sea, ni quería llorar, o sea, realmente estaba él muy atrapado en el duelo. Y lo que platicábamos, ¿no? De que él como que trae esta cuestión de que le gusta tener canciones con letra triste o con letra no necesariamente alegre, pero que la música como confundirte y que la música sí esté más alegre. Utiliza al principio de la canción, de esta canción, All This Time, utiliza una pieza que se llama Trumpet Voluntary de Jeremiah Clarke, que es una pieza del año 1700, que en los últimos años se ha utilizado como pieza en las bodas. De hecho, es una pieza que tiene que ver con lo religioso. La princesa Diana y Carlos se casaron con esta canción que se llama la Marcha del Príncipe de Dinamarca, así le han puesto, digamos. Es una que empieza tan 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 tan. Lo toca la trompeta y esa parte la quiso incorporar Sting a la canción, lo hace con la mandolina. Y pues obviamente la pieza cambia de mood, ¿no? De tonalidad, de humor y demás. Y realmente es una canción pues contenta en la parte musical, alegre. Esta canción, el Trumpet Voluntary, está en re mayor, que por lo general las piezas que están en re mayor son piezas alegres. Cuando están en menor a veces nos invocan sentimientos como más tristes, más sí, o tristes o enojados. Y no nada más Sting utilizó este Trumpet Voluntary, que es realmente una interpolación, porque a veces ya ves que decimos, bueno, ¿será sampleo o será interpolación? El sampleo es cuando tomas literal la pieza y la incluyes en tu canción, y la interpolación es cuando haces una interpretación de esa canción, por ejemplo, en este caso con la mandolina. Cambias instrumento o algo O sea, que le da no estás tomando el original. Entonces hace la interpolación del Trumpet Voluntary, lo tocan con la mandolina. Y pues ya, ¿no? Terminan así lo que es la introducción, se incluye, y también en el puente. Y pues ya realmente es lo que platicamos, que no es el único. Hay una canción de los Beatles, la de It's All Too Much, en eso también se incluye. Y hay otras piezas de la cultura popular donde se incluye esta pieza. Entonces se contrasta también de manera muy interesante la música alegre y lo que es la letra, pues todo este duelo que estaba viviendo Sting, toda esta reflexión sobre pues la vida no es permanente, ¿no? Y la naturaleza que iba a estar siempre en este ciclo de la vida, y pues eventualmente todos nos vamos a ir. Así que pues bueno, así más o menos es la historia un poquito de esta canción. Y luego ya en los últimos años, Sting la ha estado interpretando, bueno, la interpretó desde la década de los 90, pero en varias versiones que hay en vivo no saca la mandolina. O sea, das cuenta que simplemente a veces entre todos los integrantes de su banda tararean la melodía o hacen como unos coros así un poco extraños, y en otra creo que el teclado hace como la melodía de la mandolina. Pero más recientemente, hace como unos 5 o 6 años, sí finalmente se trajo a un grupo de músicos de cuerda, y entonces hay un chavo que ya la toca y suena magnífico. Espectacular. Entonces qué padre que ya finalmente la incorporó, porque es un elemento clave de la canción. Y como dices, o sea, con un mensaje bien profundo, porque al final de cuentas es súper profundo el hecho de poder sacar toda esa duelo, tristeza ¿no? de un duelo tan grande, a pesar de que no haya sido cercano o que tuviera como ciertos problemas con su papá, que yo creo que luego eso es lo que te hace sentirte peor, ¿no? No sé, pero sí que qué profundidad. Y quiero hacer un paréntesis aquí hablando de Sting por la canción de Roxanne, que también es una canción que a lo mejor
está un poco alegre en el coro y demás, y de pronto la gente no sabe qué dice, pero me la han dedicado bastantes veces en Classic y no está padre porque no habla de alguien que sea tan hermosa y preciosa, sino que habla de una mujer de la vida galante que no se debe poner abajo de la luz roja. Entonces, pues básicamente Roxanne es una y por lo tanto me da mucha risa que de pronto me hablen y me pidan esa canción de Police y me digan, te la dedico, Roxanne. No, bebé. Gracias, no me la pero no gracias. Puede pero no gracias. dar en el nombre, pero no en la letra. Exacto. Hablando de letras o canciones que no sabes qué dicen, por favor, no me la dediquen. Sí. Aclarado el punto. Seguimos. Vamos con un clásico de la década también de los 90, del 97, la de Semi Charmed Life, de Third Eye Blind, que este clásico, mira, se originó, tuvo una versión, digamos, anterior a la principal, bueno, de hecho tuvo 5, pero antes de todo eso, hubo un momento en que Stephen Jenkins, que es figura como el principal autor de esta letra, tenía como amiga a esta niña Perry, a la de Four Non Blondes. Ok. Entonces eran amigos y de hecho en alguna ocasión que se vieron, ella interpretó la canción de WhatsApp, él interpretó esta versión de Semi Charmed Life sin saber que años después ambas canciones serían hitazos, ¿no? El caso de esta canción de Stephen Jenkins, sucede que en algún momento vio cómo estas sustancias ilícitas que consumían sus amigos en un concierto de Primus, pues veía cómo les daba como el subidón que dice, ¿no? Este éxtasis, esta emoción, pero luego viene el bajón. El bajón, el desmorone y el cómo te genera todos estos sentimientos. Y precisamente adrede pusieron como la musiquita más movida, más elevada, porque dice, lo que queríamos ejemplificar precisamente era eso, o sea, el subidón o el éxtasis que te genera este tipo de sustancias, pero también, pues, el significado del desmorone que te da, ¿no? Y de hecho, si recuerdan, la canción empieza con el tu, súper pegajoso. Muy pegajoso, sí. que de hecho dice que se inspiró en la canción de Lou Reed, la de Check and Walk on the Wild Side. Ajá, Check on the Wild Side, que empieza el tu. Bueno, decía, yo quería darle como la respuesta, ¿no? A ese sonidito, pero pues obviamente acá fue un beat diferente, muy pegajoso también, y por lo mismo pues todos la vemos y muchas de las críticas que recibió fue como que es una excelente canción veraniega y tú, o sea, sí, pero no, entonces... O sea, sí, porque también en el verano agarras la fiesta. Sí, sí, pero no ese tipo de fiesta y bueno, y de hecho entre los mismos integrantes de la agrupación decían, les daba un poquito de miedito porque fue el primer sencillo que sacaron de su disco homónimo, entonces les daba un poquito miedito, así como que vamos a poner esa canción como primer sencillo y si no lo aceptan bien por el significado y si lo... Pero fue todo lo contrario, la verdad es que lo recibieron bastante bien y ha tenido súper buenas críticas, o sea, en general las críticas son buenas, una canción muy pegajosa, muy veraniega, muy, muy de buen beat, aunque la letra pues obviamente no era como tan positiva en ese sentido. Y ya después quisieron como arreglarle un poquito, cambiarlo y comentaba Stephen que decía, bueno, sí, obviamente originalmente va sobre eso la letra, sobre estas sustancias y cómo te elevan y el éxtasis y demás, que te da la emoción y luego el desmorone y el bajón, pero también se puede aplicar, como decíamos, o sea, la interpretación que cada quien le dé, dice, creo que también por ahí va el significado que la gente le está dando, porque es como, la letra te habla sobre quieres algo más, estás buscando algo más, o sea, es en el sentido de tu vida, quieres algo más, un nuevo objetivo, una nueva carrera, una meta nueva en tu vida, no precisamente la parte negativa de las, ¿no? De las sustancias nocivas o demás, sino la parte positiva de tu vida, como el querer siempre generar algo más, ¿no? No tanto como ambicioso, pero sí algo motivante, ¿no? Exacto. Entonces decía, bueno, pues muy probablemente está dando este sentido a la canción, que también eso le da como ese beat positivo del original que tenía, ¿no? Y hay pocas canciones de los 90s que desde el principio te ganchan así, o sea, ese sí. ya haz de cuenta, o sea, te prende de inmediato y lo tienes que cantar porque lo tienes que cantar y es una canción de las también que se antoja como que escuchar en la carretera y con los amigos y realmente sí, cuando luego ya escuchas lo que es, dices, o sea,
que crea como estoy el cantando. conflicto, sí, Ajá. y intencionalmente ellos lo hicieron así, o sea, querían una letra o una música pegajosa, movida y demás con esta letra, pero sobre todo como para ejemplificar eso que a ellos les generaba el consumir este tipo de sustancias, ¿no? Pero decía, sí, pues te va a dar así como la alegría y el éxtasis y todo bien padre, pero después viene la parte complicada, ¿no? Entonces, pero pues obviamente también le dan ese otro sentido que el público en general está dando de ser positivo, porque dice, quiero algo más, necesito algo más, refiriéndose obviamente a esa parte negativa de que necesitas algo más de estas sustancias, pero ellos dicen, bueno, quiero algo más en mi vida, en el sentido de quiero lograr algo nuevo, quiero un nuevo objetivo en mi vida, quiero hacer más cosas en mi vida de manera positiva, ¿no? Que creo que este es el común denominador de todas estas canciones, que todos los compositores al final de cuentas lo hicieron intencionalmente, tratando de tal vez desarrollar un mensaje profundo, oscuro o difícil, pero que llegara a la gente y se les quedara, porque todas estas canciones han sido hitazos y premiadas y demás, entonces pues sí, son canciones conocidas que se nos quedan en la cabeza, que las estamos tarareando, bailando y demás, y esa es la intención, ¿no? Que al final de cuentas, pues, no nada más te quedes escuchando la tonada, sino que le leas el perdido al, al librito del CD o algo, ¿no? O sea, que es el caso también de la que les voy a hablar ahora, que también es una de las canciones por excelencia que habla de una cosa y el ritmo es completamente bailable, porque dime si no le hiciste así cuando escuchaste Shake It, Shake It, Shake It Like a Polaroid Picture. Hey Ya de Outkast, es del 2010, si no me equivoco. Me parece que es de antes, como 2003. ¿2000 qué? A ver. 2003, Sí, perdón, 2003, sí, sí, 2003. Sí. La otra, la de Ándale, es ajá, la del 2010. Sí. Yo dije, la recuerdo de hace más años. Sí, no, 2003. Y se fue hace muy poquito. La de Pump Up Kicks es la que es del Ándale. 2010 y me confundí, pero sí, del 2003. Y pues el vocalista de Outkast lo ha mencionado también en muchas ocasiones y en muchas entrevistas. Sabemos que Andre 3000 es como muy multifacético, ¿no? Tanto en la música, en la moda y demás. En Él el video siempre, también. En el video también, él siempre se está como innovando. Ay, él sí impone moda. Pero sí es como muy, muy polifacético, ¿no? Y trabaja mucho toda su arte en general, y con la música, pues justo con esta canción quiso hablar de las relaciones, que pues a veces estás con alguien por costumbre, que las relaciones se acaban, que hay bastante desamor, que pues las relaciones no son tan chidas. Haz de cuenta que te está diciendo la canción prácticamente que las relaciones amorosas no son tan buenas y que no duran para siempre todas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo hace de esta manera que pues literal estás bailando y haciendo esto, y el video también te incita a bailar, porque en el video pues salen como cantando y en un concierto y bailando todas vueltas locas, muy al estilo de Beatles. De hecho, ¿no? es un homenaje, se supone, a Beatles y al de Coming Up de Paul McCartney. Ajá, entonces es como, pues este rollo de donde la gente se vuelve eufórica, y justo él platicaba, ¿no? Que le daba como mucha risa, o que le divertía ver a la gente bailando y eufórica cuando estaban en algún concierto, y que no supieran ni siquiera que estaban sabiendo hablando. el significado real, ¿no? Aunque fue culpa de él por decirnos shake it. Shake it like a Polaroid picture. De hecho, de que eso sorprende. o sea, una de las líneas dice, if what they say it's nothing is forever, then what makes love the exception? Si es verdad que nada dura para siempre, ¿por qué pensamos que el amor sería la excepción que duró? O sea, qué fuerte, tan así de, ¿por qué crees que el amor es la excepción de que nada dura para siempre? Ay, no, o sea... Pero bien que la cantamos. Debí haber puesto unas canciones así de buenas cuando me cortaron, para no sentir la depresión, ¿verdad? Pero hay otra frase que me llama mucho la atención, que dice, you don't want to hear me, you just want to dance. O sea, que ustedes no me quieren escuchar, literal lo que ustedes están queriendo es nada más bailar. Y es prácticamente pues ese experimento que hizo. Sabía que lo iba a lograr. Y sí, lo logró, ganó, estuvo en el número 1 del del 100, del Billboard 100, y también ganó Grammy, igual a Mejor Interpretación Urbana, o sea, un chorro de premios, y es de las mejores canciones, o sea, está identificada como
de las mejores canciones de los 2000. Entonces, es una canción que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha bailado como Polaroid Picture, que todo el mundo aplaude y los 3 aplausos, ¿no? El o sea, claro que bailas, cantas, sin embargo, está hablando literal de pues que el amor prácticamente no existe o no dura para siempre y que las relaciones valen y se acaban y todo es triste y amargoso, o sea, entonces pues esa es otra canción que es uno de los mejores ejemplos de está bien padre, bailas con ganas, pero la letra es triste. Sí, me da así como una intriga. ¿Será acaso que como me incluyo, como personas que escuchamos música, nos vamos siempre por la música, el ritmo, o realmente ponemos atención a lo que estamos escuchando? Digo, hay muchas canciones que sí son muy, digamos, normales en lo que dicen y lo que escuchamos y lo que están tratando de decir, pero realmente ponemos atención a las canciones, como muchos de los clásicos que hemos mencionado el día de hoy, canciones muy famosas que pegaron mucho, pero que realmente su letra era todo lo contrario, ¿no? O sea, ¿realmente escuchamos lo que estamos cantando o lo que estamos disfrutando? Yo creo que depende también del género, ¿no? O sea, de pronto hay géneros que tal vez pudieran sonar un poco más similares, pero cuando son este tipo de canciones o de bandas que sabes que no tocan todo igual, de pronto te vas más por la música que por la letra, ¿no? O sea, siento yo que Pues hay quién veces sabe, en que sí te vas. porque a lo mejor hay grupos, por decir, de los que mencionamos, que no, digamos, no lo consumimos tan a menudo, pero dices, oye, es que esa canción me gustó, o sea, la música me gustó, Ajá. pero no te das cuenta realmente de lo que estás escuchando. Lo digo porque, por si en el caso de Foster the People, cuando yo lo escuché en un inicio, digo, está muy padre la musiquita, y ya luego empecé a escuchar y digo, ok, no está tan padre la letra. Oye, acá en mi pasó lo casa mismo. teníamos una hipótesis, mi hermano y yo, cuando éramos niños, porque los dos somos músicos, formamos parte de una orquesta, él toca el violín, yo toco el oboe, entonces nuestra hipótesis era que por ser músicos siempre prestábamos atención más a la música. Entonces realmente nos tardábamos un montón y realmente costaba mucha atención ponerle atención a la letra. O sea, querías tú ponerle atención a la letra y tenías que estarla leyendo porque si no te vas con los arreglos, las armonías, el ritmo. Sí, porque tu oído ya está educado de otra manera. A escuchar la melodía. Entonces yo creo que a veces tuviera que ver con la persona, o sea, quien consume la música, qué preferencia tiene. Claro. Si la preferencia es por la poesía, ¿no? Porque finalmente es poesía lo que hay en una canción, si es por la poesía, por la letra, por lo que te dejas llevar, o si es la parte musical tal cual. Porque luego sí. lo probamos porque nunca lo pudimos comprobar. Porque digo, ¿cuántas canciones no hay que disfrutamos, nos gusta la música, pero escuchas la letra y dices, mejor no? Yo sí puedo tal vez decir que a lo mejor sí me voy mucho por las letras, o sea, sí me fijo como mucho en las cosas que dicen y cuando me engancho con una canción es porque la letra me parece maravillosa, además de la música, ¿no? Pero sí, obviamente con Foster the People también la escuché y fue de, ay, suena con ganas, y luego ya que empecé a escuchar la letra, pero fue como muy rápido que me diera cuenta de lo que estaba diciendo y fue así de, está muy fuerte. Yo en mi caso tengo que tener la intención de buscar la letra, o sea, si no busco la letra, o sea, no, la puedo estar cantando y no sé qué está diciendo. Yo me pasa algo similar, yo me voy más por la música. Por la música. La música me puede gustar mucho y hasta que veo la letra y digo, sí. Uy, Alejandra, ¿qué estás cantando? Pues lo platicábamos el otro día con la de A La 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 Long, la de Sweat. Sí. Yo de niña la escuché un montón de veces, hasta ahora ya de grande, que dije, bueno, le voy a poner tantita atención y digo, no requerías ponerle mucha atención, está ahí directamente. Sí. Entonces, sí, son ciertas cosas que luego te das cuenta que dices, ay, o sea, y la sientes como culpabilidad, ¿no? De que te guste tanto una canción con una letra. Ya no la puedo escuchar a todo volumen, o cantarla porque hasta uno la canta y no sabes qué estás cantando y estás a todo pulmón. Literal, lo que pasó con Gillette, o sea, yo la bailábamos en la primaria, todo lo que da en la kermés de la primaria o en cualquier fiestita que
que hubiera en tu primaria, secundaria. Bueno, al menos a mí me tocó en la primaria esa canción. Entonces, pues sí, bailaba que no quería a alguien. Sí, me ha pasado con algunas canciones no tan clásicas. Iba a hacer la pero seña, sí. pero no, olvídalo. Me contuve. Yo creo que con Gillette ya saben. Ya saben. Hermano, no, niña. No, niña. No. Todo así con cuadritos de que rocks. Ahí. Blureado. Sí. Pero bueno, ahí nos dejan sus comentarios, muchachos, para saber si ustedes son de los que se van por la música y no le ponen tanto atención a la letra o, al contrario, revisan muy bien lo que están cantando antes de tararearlo. Exacto. ¿Y cuáles nos quedaron fuera o cuáles son Sí. algunas que ustedes pues, las tienen como más memorables, más a la mano? Hay varias que yo había querido comentar, una de Huey Lewis and the News, la de Walking on a Thin Line, Sí. que también es de esas canciones contentas que pues habla sobre la guerra y sobre los soldados. Entonces, bueno, ahí por ahí para que nos pongan los comentarios cuáles de esas canciones son para ustedes de pronto que han descubierto en estos últimos años. Por favor, vayan a vernos a YouTube, escúchenos y véanos también en Spotify. Y obviamente síganos en todas nuestras redes sociales y nuestros espacios a través de Classic 106.9. A mí me encuentras de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana en Vibrando Alto, y los sábados de 12 a 4 de la tarde, Saba Rocks, a través de Classic 106.9, obviamente. Mis redes, Rox-Herrera Locutora, Rox con doble X. Así es, a mí me encuentras de lunes a viernes, de 1 de la tarde a 4 en Classic, en los clásicos al extremo, y después de 7 a 9 en Escape, y me encuentras en todas las redes como Ale Garza Locutora. Y ahí me puedes escuchar en Classic de 11 de la mañana a 1 de la tarde entre semana, los sábados en Beatles One de 9 a 11 de la mañana y los domingos de 2 a 6 en Sunday Driver. Me puedes encontrar en redes, Instagram, Facebook y TikTok como Andrea Zavala, la de la radio, y nos despedimos. Gracias. Bye.